Y este jueves la señal de NTN 24 cumple un año fuera del aire en territorio venezolano. La señal del canal fue censurada de las parrillas de programación de los cableoperadores cuando informaba sobre las manifestaciones del 12 de febrero de 2014, que dejaron 3 muertos. El régimen de Nicolás Maduro aseguró que la medida respondía a una decisión de Estado. El Departamento de Estado de Estados Unidos, el Parlamento Europeo y organizaciones defensoras de la libertad de expresión rechazaron este atentado contra la libertad de prensa. El Canal de las Américas sigue trabajando diligentemente para, a través de nuestros portales de internet y redes sociales, mantener informada a su audiencia en Venezuela, como en los demás países del continente que reciben la señal de NTN 24. El 2014, año en que fue bloqueada la señal de NTN 24 en Venezuela, pasó a la historia como un año bastante difícil para la libre información en ese país. Según el Instituto de Prensa y Sociedad, IPIS, al menos 367 violaciones a la libertad de prensa fueron cometidas en los últimos 12 meses. La ONG advirtió en un reciente reporte que el Estado venezolano mantiene un discurso agresivo, una política de criminalización contra el periodismo, con acusaciones reiteradas contra periodistas y también medios de comunicación. Vamos a esta hora a establecer contacto en vivo desde nuestros estudios en Caracas, Venezuela, con Marianela Balbi. Ella es directora ejecutiva del Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela. Señora Balbi, un buen día para usted. Gracias por estar con nosotros aquí en NTN 24, para toda nuestra teleaudiencia en las Américas. Muy buenos días, Ruth, muy buenos días, Jason, y muchísimas gracias por este contacto. Empecemos, señora Balbi, con este informe del Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela, que al menos 367 violaciones a la libertad de prensa fueron cometidas en los últimos 12 meses. ¿Qué tipo de pruebas tienen ustedes y a qué tipo de violación se refiere este informe? Sí, bueno, efectivamente este último año y como consecuencia de los hechos violentos del mes de febrero del 2014, mes de febrero y del mes de marzo, el repunte en las agresiones físicas contra periodistas fue muy notable, un crecimiento del 24% con relación al año anterior. Y además de ese repunte tenemos muchas otras modalidades que empezaron a instaurarse dentro de Venezuela, lo que llevó a la ciudadanía, a las organizaciones de derechos humanos y de libertad de expresión, de defensa de la libertad de expresión, realmente a comprobar el compromiso en que tiene la sociedad venezolana frente al tema de la libertad de expresión. La salida del aire, por ejemplo, de NTN 24 fue un punto de quiebre para nosotros en Venezuela, no solamente porque fue un clarísimo acto de censura, sino porque instauró una modalidad muy contra la naturaleza propia del periodismo, que es, por ejemplo, hacer esas coberturas en vivo, hacer ese periodismo en directo, que es tan necesario cuando una sociedad está en una situación de conflicto, de violencia y de enfrentamiento como la venezolana. Esto marcó un inicio de una etapa que ha estado muy marcada por la desinformación y la ciudadanía comienza ya a resentir de manera muy directa el tema de la censura, el bloqueo informativo y reconocer que a través de sus medios, sobre todo los medios radioeléctricos, no se está pudiendo informar de lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro parece haber cruzado todos los límites, y se lo pregunto por las denuncias no solo de censura a medios de comunicación, sino el despido de periodistas de algunos medios de prensa, radio o televisión que son críticos con el gobierno, y la compra también de medios de comunicación para mantener un monopolio, un cerco informativo. Podríamos decir que si no hubiera internet, ¿los venezolanos estarían en un completo blackout? Muy cerca de un completo blackout. Sin duda alguna, aún quedan unos esfuerzos muy valientes y muy de verdad, en el interior del país aún quedan algunos esfuerzos, y en Caracas también. Algunas radios todavía quedan colegas, periodistas haciendo un trabajo muy notable. Sin embargo, estamos casi cerca a un bloqueo informativo, en el sentido de que ha habido muchísimas nuevos mecanismos de control sobre los medios. Uno era el que usted muy bien reseñaba, que es el tema del cambio de propiedad de los medios. Próximamente nosotros vamos a presentar un reporte sobre ese tema y que nos permite constatar cómo ese nuevo mecanismo de cambio de propiedad de los medios ha derivado
en unos hechos gravísimos de censura que ha provocado el despido o la renuncia voluntaria de muchos compañeros que saben que los medios tradicionales no pueden hacer un periodismo independiente y plural, y está migrando efectivamente hacia nuevas plataformas en Internet, a través de nuevos portales de información, de investigación, en los que, bueno, está empezando a configurarse una nueva manera de hacer periodismo, pero todavía no tenemos muy clara cómo es ese nuevo mapa de medios. Lo que sí sabemos es que los medios tradicionales están cada vez más confiscados, cada vez más silenciados, y además una línea editorial muy comprometida con los lineamientos de una política comunicacional pro gobierno, lo que ha traído como consecuencia realmente un reconocimiento de que no estamos en una sociedad democrática desde el punto de vista de la libertad de expresión. Estamos muy lejos de estar en una sociedad democrática. Es innegable, señora Balbi, que Venezuela viene en una censura creciente en relación a la libertad de expresión, y NTN 24, el canal de las Américas, será una de las pocas ventanas que tenían los venezolanos en el mundo y localmente también para enterarse de lo que ocurría dentro del país. ¿Qué significó para Venezuela que NTN 24 saliera del aire? Bueno, como le decía anteriormente, fue una nueva comprobación de cómo el periodismo tiene que dejar de hacer su tarea natural, como les decía, en la cobertura en vivo, de cómo podemos cada vez más prescindir de una ventana para el periodismo plural y el periodismo independiente. Notamos con esto, con la eliminación de NTN 24 de la televisión por suscripción, no solamente un vacío informativo muy grave, sino también un nuevo blanco de ataque a los periodistas, en este caso a los corresponsales extranjeros y a los canales internacionales y medios internacionales. En este año, por ejemplo, dentro de ese número de violaciones a la libertad de expresión, aumentó considerablemente los ataques a corresponsales y medios extranjeros. Más de 20 reporteros, corresponsales internacionales, fueron víctimas de detenciones arbitrarias, de agresiones físicas, de confiscación de sus materiales de trabajo. Y no solamente eso, sino un ensañamiento y una acusación permanente a todo lo que son los medios internacionales. Recientemente, ayer, tenemos el caso de Tal Cual, que por reseñar una información del Herald en relación a una explicación sobre el asesinato del diputado Serra, eso trajo como consecuencia un ataque feroz en la Asamblea Nacional, a la apertura del 8º proceso legal contra Tal Cual, un medio que ha estado absolutamente arrinconado y hostigado por el Estado, al punto de que, ya anunció que tiene que dejar de circular de lunes a viernes y solamente va a circular los fines de semana. Ha habido muchísimas nuevas maneras de hostigar a los medios de comunicación en Venezuela, muy novedosas y muy sofisticadas, que nos colocan como en una posición nueva para ser, ojalá que no, pero para ser replicado por otros países con unas conductas similares a las del gobierno del presidente Maduro. Es Marianela Balbi, la directora ejecutiva del Instituto de Prensa y Sociedad IPIS, a propósito de un año del bloqueo a la señal de NTN 24 en Venezuela. Quiero agradecerle mucho este contacto, señora Balbi.